Y una de las claves para sentirnos bien es entender lo que nos pasa. Por eso invitamos a María Cristina Pinto, psicoterapeuta y tanatóloga especializada en personas mayores, para que nos hablara de algo que a lo mejor usted está viviendo. A mí también ya me pasó. Primero nos metieron a la casa. No salga, no salga, no salga. Y ahora, pues sí, ya no hay problema, salga. Pues sí, pero ahora no quiero porque tengo más miedo, porque ya entendí, porque ya comprendí. Eso se llama el síndrome de la cabaña. Y nuestra querida María Cristina Pintos viene a hablarnos precisamente de ese tema. Qué problema para meternos y ahora, Ahora hay para que muchos de salir. nosotros, problema para sacarnos. María Cristina, muchas gracias No, por estar muchas aquí. gracias, al contrario, mi querida Y en Pati. vivo, gracias por la confianza, de Al verdad. contrario, muy Ya te tocó contenta. toda la Estamos sanitización. aquí a sana distancia, pero muy feliz de estar otra vez Qué aquí, sobre bueno. todo de este tema que Sí. precisamente, como decías, tanto trabajo que nos costó Ujú. meternos a casa y Sí. ahora que ya empezamos a hablar de esta nueva realidad que va más allá de una nueva normalidad, es Sí, justamente claro. qué hacemos y qué emociones son las que empezamos a sentir al respecto. ¿Dónde se identifica o por qué se le llama el síndrome de la casa? De la cabaña, De perdón. la cabaña. De la cabaña. Ahorita lo podríamos traducir al síndrome de la casa, Al pero síndrome de la cabaña, bueno, pues lo podemos llamar así. justamente empezó en estos países del norte del continente, Estados Unidos, Canadá, que le llamaban el Finlandia, cabin ¿no? fever, esos Ajá. lugares donde los inviernos son así súper fríos, y la gente pues pasaba muchos meses durante el invierno en sus cabañas, en sus casas, y posteriormente era que cuando ya llegaba la primavera es ¿qué hacemos? Ya no quiero salir, ya me acostumbré justamente a estar ahorita en casa, así que empezaron a surgir muchas emociones. Pero aquí lo que se ha visto es que, bueno, en la cuestión del cabin fever, síndrome de la cabaña, pues era por el invierno y ya sabíamos que iba a llegar el invierno, terminaba y bueno, adaptarnos otra vez. Pero ante esto que estamos viviendo justamente es qué hacemos, cómo vamos ahora a adaptarnos a esta nueva realidad que vivimos. ¿Y cuáles son esas emociones que nos invaden? Eh, yo te puedo decir miedo, te puedo decir ansiedad, desconfianza, pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Es, digamos, relativamente normal que nos esté pasando esto? Totalmente normal y me atrevo a decir que necesario. Por eso Eso que es. nos atrevamos también a Ujú. externar eso que cada uno de nosotros sentimos, porque si no, siempre uso este ejemplo como olla express. Vamos guardando, guardando y llega el punto que, ¡pum!, explotamos. Pero esas emociones pueden ser desde nerviosismo, angustia, en algunas personas incluso depresión o tristeza ya un poco más profunda, justamente al no saber qué es lo que va a pasar allá afuera, y que también de alguna forma ya encontré ese cobijo, esa seguridad, ese resguardo en mi casa, donde aparentemente yo ahí sí tengo el control. Yo ahí sí tengo el control de lo que sucede, a diferencia que allá afuera no sé qué es lo que está precisamente sucediendo, porque son muchas cosas que escapan de mis manos. Oye, fíjate que te estábamos comentando antes de entrar al aire que en diferentes partes de Latinoamérica se han hecho investigaciones sobre cómo hemos vivido las personas mayores este momento. Y se descubrió, por ejemplo, en Argentina, que las personas mayores teníamos mayor facilidad para adaptarnos a este momento. No quiere decir que no nos costó trabajo, Sí. quiere decir que teníamos mayor facilidad que otras etapas, otros momentos. Por qué crees posible? ¿Tú crees que en México pasó algo semejante? ¿Nos pudimos adaptar mejor los mayores, las personas mayores? Yo siento que sí hasta cierto punto, porque A por ver, un lado ajá. sí hay esta capacidad de adaptarse más de lo Sí, que creemos, esta resiliencia que ahorita sí, está muy a sonada. todo. Ajá. Pero también, por otro lado, hay muchas personas mayores que su actividad de alguna forma es más en casa, así que no resultó un cambio tan Tan drástico, drástico. pero no me atrevo a decir de manera general, porque Sí. también se ha habido el caso que hay personas mayores que asistían a centros de día
que cerraron, que si se iban al café, que si se iban a muchas otras situaciones. Así que yo me he topado con los grupos de personas mayores con los que trabajo esos dos puntos. A quienes dicen, bueno, pues sí extraño ir a ver a mis amigos, a mi familia, pero pues ya las famosas videollamadas, las famosas fiestas virtuales, de alguna forma compensan hasta cierto punto. Pero por el otro lado sí están esas personas que es que mi rutina y de qué forma justamente se puede tener ahora en casa, cómo podemos vivir en casa, pues también este envejecimiento un tanto más sereno en lo que estamos ante esta situación y que esas emociones que el estar en casa me hace sentir seguro y que ya está la idea de que cómo voy a salir, eso cómo yo lo voy a manejar, porque como te decía, Pati, ese cobijo, esa manera en la cual yo estoy protegida me da mucho confort. Y el hecho de pensar qué es lo que va a ir allá afuera es lo que me puede generar un poco más de, sobre todo de angustia y de ansiedad. Claro, además, ¿qué tanto la información o la desinformación crea en mí un enemigo más grande de lo que es? Porque al principio del COVID, que si el tapabocas, que si sin tapabocas, que si que póngase, que quítese, que etcétera, de momento creó como confusión. Sí. Entonces, ¿qué elementos podía tener yo como periodista? Pues pienso en que la información es básica, pero ¿qué elementos emocionales debería yo tener, Cristina, para poder enfrentar esa nueva realidad? Yo me atrevería a decir que hay que Sí, trabajar mucho primero en el principio de realidad, eso no es. negar lo que está sucediendo. Esto está pasando, esta es esta nueva realidad, no hay más, es un duelo también que hay que Sí, claro, vivir claro. y acomodar justamente esas emociones que me genera. Teniendo en cuenta este principio de realidad, pues hay que trabajar también en qué es lo que tenemos con lo que hoy tenemos, porque si me pongo a pensar, es que antes iba a mi centro de día, es que antes iba a hacer, pues eso fue antes, pero eso antes hoy ya no está. Exacto. ¿De qué forma puedo estar hoy bien con lo que hoy tengo, reconociendo que eso ya pasó, pero que las cosas también con lo que somos y tenemos, pues también podrían estar bien? Que eso es un reto ya más profundo y más, Pero es muy más importante interno. lo que estás mencionando, muy importante, porque con lo que sí tengo, Sí, principio de realidad, totalmente. decías tú, que sí tengo y tengo estos elementos aquí, con esto Exactamente. voy a enfrentar mi realidad. Sí, y eso nos hace también entender esta realidad, pero también tomar las medidas, desde el cubreboca, usar el alcohol en gel. Todos esos puntos son los que también me va a dar una seguridad, una certeza en medio de esta incertidumbre, por así decirlo. Así que, y también si nosotros en casa también tenemos una rutina, si tenemos unos objetivos, eso también me va a Total. ayudar muchísimo, le va a ayudar a mis emociones para que precisamente cuando poco a poco se empiecen a hacer esta vuelta a la vida, empecemos a salir, no es así solo de la noche a la mañana, sino que ya sepamos un poquito de dónde, porque no perdimos nuestra rutina, no perdimos nuestro proyecto de vida, nuestro sentido de vida. Oye, ¿y qué tanto se vale? No, no lo sé, lo pregunto. ¿Qué tanto se vale confiar en tu experiencia? Es decir, si soy una persona adulta mayor, me he tenido que adaptar. Para llegar a Total. ser adulta mayor tuve que haber brincado N cantidad de obstáculos, ¿no? Sí, Vivir muchas experiencias, hacer cambios, pues a veces no queriendo. Tengo una experiencia, Cristina. ¿Qué tanto debo confiar también en mi propia, no negando lo que sucede, exacto. sino confiar en mi experiencia? Es algo muy, muy, muy importante porque, bueno, nadie de nosotros tenemos un marco de referencia de decir, bueno, en mi pandemia pasada hice tal y tal cosa. Sí, no, eso no se puede, Pues no, 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 no. nadie, nadie Ajá. habíamos vivido una Ajá. situación así. Pero ¿qué se ha vivido a lo largo de mi vida y qué herramientas
tengo en esa cajita de historia de vida, de aprendizajes, de tropiezos, de obstáculos, para que justamente luego ahí decimos poderme yo agarrar. Exacto. Para poder salir de esto lo mejor posible. Pero esto no significa que un día yo esté triste, que un día yo esté enojada, que yo me permita, como te decía al principio, el sentir. Así que sí es buscar esa manera en la cual, en esa cajita de herramientas que a lo largo de mi vida he podido pues, conseguir, he podido aprender, eso me va a permitir también afrontar de alguna forma esta situación que, como te decía, pues nadie tenemos ese marco de referencia, pero lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Comentario final, reflexión final con la que quieras, con la que deseas que el público se quede pensando un ratito, por lo menos. Este síndrome de la cabaña es normal, es adaptativo, porque ante esta situación no es que estemos enfermos, no es que nos estemos volviendo locos, ni mucho menos, al contrario, nos estamos cuidando y también se vale. Yo lo que les recomendaría es ir poco a poco retomando nuestra rutina, no alterar nuestros ritmos de sueño, ir también haciendo como pequeños proyectos de empezar a salir. Si de plano me da mucho miedo salir, bueno, voy a sacar la basura y me regreso. Como poquito a poco, tampoco hay esta prisa, así que, y reconocer las emociones, esos serían como mis importantes puntos a recalcar, y el principio de realidad también, como les comentaba.